Hola, ¿cómo están? Aquí está la alarma, ¿la oyen? Porque ya estamos entrando a clases. Bienvenidos a Aprendo en Casa, un programa, una iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repetel. Recuerde que nos reunimos todos los lunes a partir de las 12 de mediodía para las clases. Mi nombre es Alan Morales, siempre se me olvida decir mi nombre, y estoy muy feliz de encontrarlos aquí esta semana. Durante esta semana, la semana pasada trabajamos el proceso de escritura, ¿se acuerdan? Los 3 procesos de escritura: textualización, planificación y revisión. Bueno, esta semana vamos a retomar ese tema y vamos a empezar a trabajar los párrafos introductorios. ¿Para qué estamos viendo redacción? Muchos de ustedes están en el proceso de la escritura del examen final para este semestre del 2020. Entonces queremos ayudarles para que el proceso sea mucho más sencillo con nuestras clases. Recuerden que ese es un proceso de modelaje. Lo que nosotros explicamos puede ser que su profesor lo explique de otra forma, pero no importa. Estamos en esto para que todos aprendamos. Nuestro modelaje le puede servir a usted para su proceso de evaluación. Antes de iniciar, vamos por favor con el desafío, así que le digo al productor Christopher que se nos regala el desafío de la semana y ya volvemos a la clase. El desafío de esta semana. Como estamos en el proceso de escritura y durante esta semana hemos hablado de la introducción, ese va a ser el desafío de la semana. Escribir a partir del esquema de ideas que ya tenían la primera parte de un ensayo, la introducción. Puedes escoger uno de los párrafos que vamos a ver durante esta clase. Así que este es el desafío de la semana: escribir la introducción de su ensayo. ¿Observaron el desafío? Bueno, recuerden que este es un proceso de escritura. Les repito, la escritura no es que me siento, en 40 minutos hago el texto y se finí, se acabó. No, tenemos que hacer todo un proceso. Así que vamos, por favor, don Christopher, al proceso de escritura y vamos a ver un repaso de los elementos de la semana pasada. Muy bien, vamos a empezar con la textualización. Vamos a hablar del proceso. Muy bien. Escribir, recuerden que escribir me permite lograr un objetivo. En este caso, si su examen, su prueba de evaluación sumativa para el segundo semestre 2020 nos va a permitir pasar de año, ese es nuestro objetivo. Es decir, escribir va a tener ese gran objetivo: poder pasar al siguiente año. Dentro de los procesos que hablamos la semana pasada tenemos la planificación. La planificación es toda la situación a la que me voy a enfrentar, tanto qué sé del tema, cómo lo voy a escribir y qué elementos lo componen. Recuerden que siempre tenemos que tener claro la composición en párrafos, y esos párrafos deben ir compuestos por ideas principales y secundarias que me den un criterio sobre esta idea principal que estoy defendiendo. Muy bien. La semana pasada hablamos de que la textualización es el proceso en donde las ideas se transforman en un texto organizado. Eso es muy importante, el texto que sea organizado. No es un texto que al leerlo me permita entender el mensaje, o sea, un texto organizado y claro. Y hablamos de los apartados, ¿se acuerdan? Bueno, los apartados eran 3: la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Por qué hoy dejamos un poquito más alejado la introducción? Porque ese es el tema que vamos a tratar hoy, el proceso de los párrafos introductivos. Muy bien, bueno, sigamos. Recuerden que todo texto debe tener las bases de que 1, ¿cuál era? Eso, emita un mensaje. 2, cohesión. 3, coherente. 4, la adecuación. ¿Qué es la adecuación? Que el texto va hacia un lector y ese lector tiene que ser nuestro objetivo, es decir, el texto enfocado a ese lector. El texto no debe ser escrito para que yo lo lea, sino debe ser escrito para que lo lea otra persona, y esa es la adecuación. Y recuerden la importancia de la ortografía y la puntuación. La semana pasada hablamos sobre convertirnos en constructores, pero no vamos a dejar la casa en gris, ¿verdad? Tenemos que pintarla, ventanas, puertas. Lo mismo es la ortografía y la puntuación. Muy bien. Pero antes de seguir, tenemos 2 palabras que mucha gente me ha dicho: profe, ¿qué es eso de cohesión y coherente? Bueno, vamos a hablar de qué es cohesión y qué es coherente, ¿ok? Vamos a hablar de coherente, perdón. Coherente es que la producción textual tenga sentido lógico.
Por ejemplo, un niño llamado Pepito estaba jugando en el patio de su casa. Su hija le mandó a entrar. El portero dijo que los apagara, pero él tenía hambre, entonces se eximió de inglés. ¿Qué pasa con este texto? Tiene la primera característica de emitir un mensaje. No, ¿verdad? Este mensaje es claro, mucho menos. Esto es que es un texto incoherente. Esto es que las oraciones que lo componen no tienen sentido. Bueno, veamos a ver si lo podemos arreglar. Dice, un niño llamado Pepito estaba jugando en el patio de su casa. Su madre le mandó entrar y le dijo que se pusiera a hacer los deberes, pero a él no le gustaba estudiar. Entonces lo regañó para llamar su atención. ¿Tiene coherencia el texto? Observemos, claro, un niño Pepito, una consecuencia, venga, haga los deberes, no los hizo, entonces le llamaron la atención. Eso es la coherencia, es que emita un mensaje y que tenga una idea principal y una idea secundaria. Muy bien, en este caso tenemos la presencia de dos ideas secundarias y de la principal. Veamos otro ejemplo. En este caso, tal vez la oración no tenga tenga mucho sentido, es decir, no sea tan ilógico. Vamos a leer la oración, dice, es un párrafo que dice así, Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía el color buscado, compró café. Vean la incoherencia, tal vez haya un mensaje, pero el mensaje está claro. ¿Quién compró? ¿Quién era el que quería la camisa o la correa? ¿Qué significa eso de compró café? ¿Compró café para hacer en polvo o qué compró? Ese es el problema cuando escribimos. Tal vez el mensaje que estoy intentando transmitir lo tengo en mi cabeza, pero cuando lo transcribo, cuando hago la textualización, no llega. ¿Por qué? Porque es incoherente. Arreglémoslo, ¿le parece? Bueno, arreglémoslo. Antonio y Ricardo se fueron de compras. ¿Quién se fue de compras? Ahí dice, este último quería comprar una camisa y una correa, es decir, Ricardo. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisas que Ricardo buscaba. Por eso, este joven solo compró una correa. ¿Quién es este joven? Ricardo. ¿Cómo hicimos que el texto tuviera coherencia? Porque agregamos algunos elementos. Por ejemplo, este joven, este último, para referirnos a Ricardo, y luego él quería comprar camisas. Ahí explicamos que él quería comprar una camisa y no la encontró. Muy bien, el texto puede tener mensaje, pero al no ser claro, se convierte en un texto incoherente. Muy bien, sigamos entonces. Vamos ahora al término cohesión. Si usted está cosiendo en su casa y tiene que pegar varias partes de la ropa, ¿verdad? Las mangas con la parte de la espalda de la camisa, ¿qué usa para pegarlos? Pregúntele a su mamá qué se usa, o a su papá, o a su tío, ellos saben qué se usa. Hilo, claro, hilo. Ese hilo me permite que las partes no se separen, ¿verdad? Eso es la cohesión. La cohesión es darle al texto una unión. ¿Y qué vamos a unir? Bueno, si no es la manga y no es la espalda, vamos a unir palabras con párrafos y oraciones. ¿Está bien? Esa cohesión lo vamos a lograr por medio de unas palabras que se llaman conectores. Vamos a ver un ejemplo, ¿les parece? Vamos a ver un texto donde no hay cohesión. Leámoslo y observemos. Dice, me gustaría agradecer a mis padres quienes me apoyaron y ayudaron en los momentos más difíciles. A los colegas que he encontrado a lo largo de mi trayectoria me han dado buenos consejos, incluso si apenas nos conocíamos. Quiero remarcar la importancia de la bienvenida que me ha dado esta institución. Muy bien, arreglémoslo entonces. Primero, marcamos las oraciones. Fíjense cómo está compuesta por varias oraciones. Cada uno de los colores implica una oración. Y ahora unamos estas oraciones. En primer lugar, ven, vamos a usar un conector, en este caso, de orden. Me gustaría agradecer a mis padres quienes me apoyaron y ayudaron, incluso en los momentos más difíciles. Por otra parte, otro conector, ¿lo ven? Los colegas que he encontrado a lo largo de mi trayectoria siempre me han dado buenos consejos, incluso si apenas nos conocíamos. Por último, quiero remarcar la importancia de la bienvenida que me ha dado esta institución. Las palabras
frases que están en morado son conectores y me permiten darle un orden al texto. Eso se llama cohesión. ¿Qué conectores existen? Existen los conectores de orden, como en este caso. Existen los conectores de orden, de adición. Existen unos conectores que se llaman causa y efecto. Y existen unos conectores en donde lo que hago es, por medio de ellos, darle un sentido al texto. Muy importante, queridos estudiantes, familia que nos está viendo, los conectores son esenciales para un buen escrito. Si usted no tiene la lista de conectores, la puede buscar. Incluso durante la próxima semana vamos a ver una pequeña lista de conectores. ¿Por qué no damos la lista grande? Porque la idea no es que usted se aprenda el conector de memoria. ¿Cuál es la idea? Que lo utilice. ¿Está bien? Que utilice el conector y lo ponga en práctica en sus textos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Hablemos ahora de cómo debe ser la textualización. Recordemos que el producto final debe tener, 1, que transmite ideas claras y coordinadas. 2, que se adapte al nivel del lector. Y 3, que no haya errores ortográficos ni de puntuación. Les diría la caligrafía, pero como muchos de ustedes ya trabajan en computadora, por medio de tablet o en teléfonos inteligentes, la caligrafía ya no se nota tanto. Pero la ortografía y la puntuación sí. No le dejen a la computadora el trabajo de poner los puntos, las comas y las tildes, porque en algunos casos vamos a ver que hay palabras que unidas significan algo y separadas significan otra cosa. Entonces, por favor, no le dejemos la tarea de puntuar y arreglar ortográficamente las computadoras. También nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y esto dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer durante la revisión. La revisión es cuando vamos a evaluar el documento. ¿Está bien? Recuerden, ese documento, si la primera vez que lo escribo no es la versión final, es una de las versiones. ¿Quién me puede ayudar en la revisión? Me puede ayudar mi familia. Yo le voy a decir a mi familia, por favor, lea el texto y me dice qué le parece. Tal vez haya algo que yo brinqué o que no me gustó como lo escribí, mi familia me va a ayudar a escribirlo. ¿Cómo también puedo hacerlo? Leyéndolo como si yo fuera el público meta. Es decir, si yo lo voy a escribir para mi profesor, lo voy a leer como si yo fuera el profesor. También hay que reconocer cuáles son las oraciones principales por párrafo. ¿Por qué esto? Porque a veces escribimos muchas oraciones principales por párrafo. Hay párrafos de 10 oraciones principales, ¿verdad? Eso no es. Recuerden que debe tener una idea principal y secundarias. Y por último, esta revisión me va a permitir hacer las correcciones ortográficas y caligráficas. Muy bien, volvemos entonces. El proceso en recapitulación sería, 1, planificación. Hago mi plano, mi esquema de ideas, torbellino de ideas. Me pregunto, ¿qué conozco de este tema? ¿Qué no conozco de este tema? Muy bien. 2, textualización. Ya tengo mi esquema y empiezo a escribir el texto. Recuerden, los párrafos componen apartados. ¿Cuáles son los apartados? Introducción, conclusión y el desarrollo. Estos párrafos van a tener una función dentro del texto. Muy bien. Luego que tengo el texto ya, con mis conectores, coherente, cohesivo, hago el proceso de revisión. Leo el texto y lo reviso. Palabras que no tengan una buena ortografía las arreglo. Le doy el texto a mi familia para que lo lea. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi hermano mayor me puede ayudar a leerlo y hacerle algunas correcciones. Y de esas versiones, la versión final es a partir de todo ese proceso. Muy bien, vamos a ver qué nos toca en la clase de hoy. La clase de hoy vamos a hablar de la introducción. ¿Está bien? Entonces vamos allá. La introducción tiene como objetivo este primer párrafo que le dice al lector, oh no, quiero leer este texto me atrae tanto que no puedo dejar de leerlo. Es un elemento sumamente importante en la producción textual, la introducción, porque esto le va a decir al lector de qué trata el tema, o le va a decir al lector cómo quiero que usted lea mi texto. Muy bien. Vamos a ver, la introducción son párrafos esenciales, como ya lo dijimos, y eso sí es esencial decir que son diferentes al desarrollo y a la conclusión. Entonces tengo que estar enfocado en la construcción del párrafo. Vamos a hablar de algunas técnicas para escribir las introducciones. Vamos con calma
porque es importante que usted reconozca las técnicas. La primera técnica, la tradicional. En esta se plantea el tema desde el principio. Muy bien, yo voy a hablar del tema. Algunas claves. Nunca empezamos el párrafo diciendo yo pienso que. No empezamos el párrafo así. Tampoco vamos a empezar el párrafo diciendo el tema que me tocó escribir hoy. Eso no. ¿Por qué? Porque es una redundancia. Ya ese tema, bueno, la profesora Sey lo ha visto en las clases que dan séptimo y octavo. Cuando estoy escribiendo un texto, ¿quién está pensando? Yo. Entonces, si yo digo ahí, yo pienso que, eso es una redundancia. Y si yo estoy escribiendo el tema, ya sabemos que el tema que me tocó escribir hoy es, muy bien, eso serían redundancias. Entonces, tomen apunte ahí y ni yo pienso que, yo siento que, tampoco el tema que me tocó hablar hoy. Muy bien, eso no lo escribamos en la introducción. Volvamos. Lo que vamos a trabajar en el primer párrafo, en el párrafo tradicional, es indicar cómo se va a desarrollar el escrito. Muy bien, veamos. Alguno de los problemas del párrafo tradicional es que no atrae la atención del público lector. Muy bien, pero, si se redacta con claridad y precisión, puede ser una guía importante para el lector. Veamos un ejemplo. Vamos a hablar del tema de la comida en Perú. Muy bien, ese es el primer párrafo, el párrafo introductorio. Tal vez sus párrafos introductorios no sean tan largos, no hay problema. Lo importante es que usted sepa cómo se puede diseñar. Bueno, veamos el ejemplo. El Perú es un país diverso con abundantes productos naturales provenientes de sus diferentes regiones. Estos recursos orgánicos, como la quinoa, la maca y la papa, han favorecido y enriquecido la cultura culinaria del país. Incluso hoy en día, la nación peruana ofrece una serie de festividades gastronómicas relevantes y atrayentes. De esta manera, una serie de causas explican la expansión de la gastronomía peruana a nivel global. A continuación, se explicarán las razones de este boom culinario. Fíjense, por favor, cómo el autor de este texto invita al lector desde el inicio a seguir el texto, pero ya nos explica aquí qué es lo que está pasando con la comida de Perú. Este es un párrafo tradicional. Muy bien, pero fíjense en la última línea. En la última línea nos dice, ¿qué vamos a leer? Bueno, les voy a explicar las razones por qué se ha dado este boom culinario. Muy bien, de nuevo, es una forma muy complicada de introducir un texto, pero es una de las formas que más se utilizan. Lo importante aquí es saber cómo yo puedo llamar la atención de mi lector y que siga leyendo el texto, ¿verdad? Vamos a la otra técnica. Esta es la que más me gusta a mí. Voy a decirles que esta es mi preferida. Se llama con anécdota. Y es que usted cuenta una pequeña historia. Recuerden, un texto expositivo no es un cuento, pero usted puede hacer su primer párrafo donde cuente una anécdota. Por ejemplo, la anécdota nos va a contar un hecho o una historia. Vamos a ver el ejemplo. Una vez, cuando yo era muy pequeño, fui testigo de un eclipse de sol. Habré tenido unos 8 años cuando esto sucedió. Estaba jugando en el patio de la escuela, cuando de repente todo se oscureció. Me espanté y salí corriendo hacia donde estaba mi maestra, la cual me dijo que no tuviera miedo, que era un simple fenómeno que se da cada cierto tiempo y que era muy afortunado en ser testigo de un eclipse total de sol a mediodía. Este fue, yo considero, el inicio de mis estudios de astrofísica y la razón por la que escribo este libro. Fíjense por favor cómo nuestro autor, el autor de este párrafo, nos cuenta una anécdota, pero la relaciona con el texto que va a escribir a continuación. ¿Está bien? Esto es muy utilizado y llama al lector a seguir leyendo el párrafo y luego los otros textos. ¿Está bien? Bueno, señor productor, quiero volver aquí porque nos está quedando muy poco tiempo. La idea de esto es que ustedes produzcan este primer texto de introducción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a sentar y vamos a decidir si lo hacemos tradicional o anécdota. La próxima semana vamos a seguir viendo este tema, pero ya vamos a ir un poquito con párrafos introductorios y luego vamos a hablar de los párrafos de desarrollo y conclusión. Recuerden, esto es un proceso.
No podemos escribir un texto en 20 minutos y decir ya terminé. Ok, bueno, dice mi productor que vamos a el momento ortográfico y tenemos una invitada esta semana que es Paola. Así que Paola, vamos por favor con usted y veamos este momento ortográfico. Hola, estaba estudiando y me encontré algo que me impresionó totalmente. Resulta que puede haber dos palabras exactamente iguales, pero que pueden tener distintos significados con solo unirlas o separarlas. ¿No les parece súper loco? Por ejemplo, está sino y sino. Ok, ejemplo, no quiso viajar a Punta Arenas sino a Limón. Como ven, en este caso está pegado y se utiliza para contraponer dos conceptos. También puede usarse para dar a entender que tiene más valor que otra cosa. Ejemplo, ¿quién sino vos? Ha cambiado varias veces el número de celular. En cambio, en el caso de si no, está constituido por dos cosas. Un condicional que es sí y una negación que es no. Por ejemplo, hubiese llegado a tiempo si no me hubiese retrasado. ¿Ven la gran diferencia? Y cómo cada una de estas formas tiene un sentido concreto que nos sirve para lograr comunicarnos mucho mejor y poder expresar ideas de una forma mucho más eficaz. Nuestro idioma es fascinante. Uno siempre encuentra cosas que pueden parecer tan simples, pero que hacen una diferencia enorme. Hablando de eficaz, quiero ir a hacer la tarea de una vez, porque si no me voy a poner a hacer otras cosas menos importantes como googlear cosas y ver videos en YouTube y otro video y otro video, otro video. Fatal. Pero bueno, nos vemos. Gracias, Pau, por este mensaje. Claro, si no hago eso. Bueno, lo importante es que ustedes tomen nota de estos momentos ortográficos. Recuerden, si ustedes quieren volver a ver los programas, los pueden ver en las plataformas de Repetel y en las páginas del Ministerio de Educación Pública. Lo importante es que retomemos estos temas. Muy bien, volvamos a la clase entonces. Recordemos que la introducción es este párrafo que nos va a permitir invitar al lector a seguir leyendo. Este párrafo es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el desafío? Sentarnos a escribir el párrafo introductorio. ¿Cuál es el tema? Bueno, como estamos con el proceso de la pandemia y nuestra educación virtual, el tema irá enfocado en eso. Igual es el planeamiento que hicieron la semana pasada. Vamos a enfocarnos sobre lo que es una introducción tradicional sobre la pandemia. ¿Cómo lo haremos? Hablando del proceso del COVID, hablando del proceso de cómo hemos tenido que estar recluidos en nuestras casas y cómo aquella forma de vida ha cambiado a pequeñas burbujas sociales. Ahí puede usted empezar su trabajo en la redacción del primer párrafo tradicional, pero también puede hacerlo en forma de anécdota. ¿Qué les parece contando la historia de cuando ustedes empezaron con este proceso de confinamiento, cómo se sentían no poder ir al colegio y empiezan con una anécdota? Eso me va a permitir, además de llamar la atención del lector, de iniciar el proceso luego para el desarrollo de la conclusión. Muy bien, antes de continuar tenemos que ir a nuestra autorreflexión. ¿Está bien? Así que, señor productor, vamos a la autorreflexión. Muy bien, recordemos que escribir es como dejar un pedazo del alma en un texto. Cuando escribimos estamos diciendo quiénes somos, cómo nos sentimos, qué pensamos, cómo nos vemos ante la sociedad. Entonces, el proceso de escritura merece un tiempo, que lo hagamos con calma. ¿Cómo nos sentimos cuando escribimos? Muy bien, esta es la autorreflexión de esta semana. ¿Cómo me siento cuando estoy escribiendo? ¿Cómo me siento cuando estoy en casa frente al papel planificando nuestro texto? Recuerden, es muy importante que sigan las indicaciones de sus profesores para que terminen este proceso, este curso lectivo 2020. Y que muchas de las pruebas que se están haciendo, estas evaluaciones sumativas, conllevan la construcción de un texto, es decir, el proceso en el que estamos. Por eso es importante que ustedes tengan claro qué es lo que estamos haciendo y que no pierdan el contacto con el colegio. Nosotros somos parte complementaria del colegio. Muy bien.
Muy bien. Recapitulación. 1. ¿Cuál es el proceso? Muy bien. Planificación. 2. Textualización. Y 3. Revisión. No olvidar la cohesión y la coherencia. Caligrafía, si lo haces a mano. Ortografía, aunque lo haga en compu, lo tiene que revisar. Y, por supuesto, que la puntuación. Así que la próxima semana nos vamos a sentar a producir los párrafos de desarrollo y de conclusión, junto con la introducción que está como parte del desafío. Les recuerdo que estamos en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repetel, y que nos reunimos con ustedes todos los lunes a partir de las 11 de la mañana en el espacio de secundaria. En la mañana tenemos a la profe Sei a las 11 de la mañana y luego vamos con la profesora Gretel, que hoy tiene muchos temas importantes y espero que se queden. Hay un tema del ensayo en donde ella retoma los temas del proceso de construcción. Está bien, de un texto, entonces los invito a que se queden. Esto es Aprendo en Casa, mi nombre es Alan Morales y fue un placer haber estado con ustedes. Recuerde que nos vamos con la alarma, así que cuando hagamos la alarma me tengo que despedir. Me encantaría que tuvieran el poder. Ahí está la alarma. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Los dejo con la profesora Gretel. Gracias.